tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe aquí en su programa El Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Tilano y le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es el noticiero de la salud 2014@gmail.com, o si lo prefiere, también está la página del doctor, que es oficial y es www.ericestrada.com.mx. Le recuerdo que usted aquí puede verificar las fechas en que él da sus interesantes pláticas, en tanto especialistas en herbolaria, sus discípulos, dan consulta. Y al final, una hora de meditación totalmente dirigida por el doctor Eric Estrada. Todos estos servicios usted los puede recibir en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Unidad de Congresos, Auditorio 2, y son totalmente gratuitos. También aquí puede adquirir las fórmulas herbolarias, que son el resultado de más de 30 años de investigación por un grupo de científicos dirigidos por el doctor Eric Estrada. Y bueno, pues tenemos un programa súper interesante, ¿verdad, doctor? Pues súper interesante, dramático, catastrófico. Está interesante preocupante, porque nos va a hacer tomar cartas en el asunto con un problema tan grave. O sea, son tan malas noticias que si tomamos medidas preventivas nos va a ir muy bien. Ay, sí. Pues resulta que la semana pasada fue el Día Mundial de la Diabetes. El 14 de noviembre de cada año se celebra por Naciones Unidas el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, porque el 14 de noviembre se da a conocer el descubrimiento científico de la insulina. Maravilloso, ¿verdad? En 1921. Maravilloso, porque eso permite que un diabético viva sin síntomas. Pues sí. Pues pero la clave no es tomar medicamentos y controlar. Estar esclavizado, ¿verdad? Sino que la clave es prevenir la diabetes. Pues sí, pues ¿qué le parece si vamos a ver la siguiente cápsula y nos informamos un poco más al respecto? Acompáñenos. El 14 de noviembre de 1921, el doctor Frederick Bantinghi dio a conocer el descubrimiento de la insulina, después de experimentar en perros. La insulina es la hormona que produce el páncreas para controlar los niveles de glucosa en sangre en un rango normal entre los 70 y los 100 miligramos por decilitro. Las razones principales por las que el páncreas es incapaz de mantener los niveles normales de glucosa en sangre son: primero, se consume más glucosa en la dieta que la que el páncreas puede procesar. En promedio, cada día el páncreas produce 30 unidades de insulina para procesar aproximadamente 300 gramos de glucosa de los alimentos, principalmente verduras y frutas. El mexicano promedio consume 900 gramos de glucosa cada día, lo cual obliga a producir exceso de insulina durante los primeros 30 años de vida, tiempo después del cual y por envejecimiento prematuro, el páncreas es incapaz de seguir produciendo el triple, 90 unidades, para lo que está diseñado, que son solo 30 unidades. Segundo, la actividad física ayuda a reducir y controlar los niveles de glucosa en sangre, al usar este azúcar como combustible para generar la energía que se requiere para el trabajo físico de 8 horas como agricultor o albañil cada día, o bien al hacer ese número de horas de ejercicio en el gimnasio. El 90% de los mexicanos no realiza la actividad física necesaria para procesar o quemar los azúcares que consume, y en vez de obtener los azúcares a través de las frutas y las verduras, se consumen excesos de glucosa cuando come cereales como el arroz, como un índice glicémico de 87, el trigo a través del bolillo con 81, en comparación con el índice glicémico de las verduras con menos de 6, las tunas con 7, la toronja con 25, las manzanas y peras con 38. La diabetes se previene cuando se quema la glucosa que se consume cada día a través de la actividad física. Por ejemplo, un plato de 200 gramos de arroz a la mexicana requeriría de 3 horas y media de ejercicio físico, como trotar o practicar la natación, o bien trabajar como albañil durante 3 horas. La diabetes es una enfermedad muy emocional, pues solo se requieren 3 segundos después de una fuerte impresión para que en el primer segundo se genere adrenalina y se libere al torrente sanguíneo. En el segundo número 2, la adrenalina estimula al hígado para que libere la glucosa al torrente sanguíneo, que estaba almacenada en forma de glucógeno. Y en el tercer segundo, después de un fuerte coraje, y aún estando en ayunas, la glucosa se eleva al doble. Si amaneció con 220 miligramos por decilitro de glucosa, en 3 segundos se eleva a 450 miligramos por decilitro, cayendo en coma diabético, llegando a emergencias del hospital, y le diagnostican
diagnostican la diabetes tipo 2 en grado avanzado y el paciente de manera popular tiene la creencia que en ese momento se le desarrolló la diabetes por el gran coraje que acaba de padecer, ignorando que al menos llevaba 10 años con la diabetes y el coraje solo sirvió para que se diera cuenta. La tercera parte de la población mexicana tiene en sus genes la propensión a la diabetes y basta equivocar un poco el estilo de vida saludable para que la enfermedad se manifieste. Así que si la sociedad mexicana no quiere seguir ocupando los primeros lugares mundiales en diabetes, lo único que puede hacer es integrar a su vida diaria el ejercicio de 30 a 90 minutos cada día, una dieta reducida en harinas y azúcares y privilegiar el consumo de frutas, verduras, semillas y si come carne, muy poca, y solo pescado, y ningún alimento frito ni horneado, y practicar alguna técnica de control del estrés como yoga, tai chi o meditación. Ay, doctor, pues sí es preocupante ver cuántas calorías consume uno y cuánta glucosa, o sea, uno solito le está dando en la torre al cuerpo. Así es, el problema radica en que dejamos de vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, cuando el ser humano era salvaje, era nómada, sigue siendo medio salvaje. Bueno, sigue siendo muy salvaje, pero ya no vivimos en cuevas. Y ese ser humano era vegetariano, no comía nada cocinado, caminaba o trotaba de 10 a 30 kilómetros diarios. Nada de sedentarismos. O sea, no había sedentarismo porque se moría de hambre, había que ir de montaña en montaña a ver dónde conseguía comida. Y entonces la civilización, el urbanismo, trae el sedentarismo. Pero además la tecnología, el refrigerador, las granjas, el invento de la agricultura, trae exceso de alimentos. Y entonces el drama radica en que el ser humano, de manera instintiva, tiende a comer mucho más de lo que necesita. Y sobre todo busca los alimentos ricos en azúcares. Entonces, cuando se inventa la agricultura, lo más exitoso fueron los cereales, porque los cereales son por lo menos 80% glucosa. Y entonces hay cereales como el arroz, que es 87% glucosa. Y obviamente eso tiene a China como primer lugar mundial en diabetes. Y en México, pues cuando solo había maíz y los aztecas eran agricultores o eran guerreros, pues obviamente era menos del 2% de diabetes, según estimaciones, por cómo se encuentran los restos. Y resulta que hay un descubrimiento muy importante tecnológico. Es el único cereal, el maíz, en donde el proceso de nixtamalización gelatiniza los azúcares, impide su liberación del total de los azúcares. Entonces, cuando come uno un bolillo, está uno consumiendo el 81% de glucosa. Cuando come uno arroz, el 87% de glucosa. Pero cuando come uno tortillas, el 38% en vez del 80%. O sea, todos estos alimentos altos en glucosa, el trigo, los cereales, sí, son lo que va deteriorando el organismo, salvo la tortilla. Salvo la tortilla, pero también depende de la cantidad de ejercicio. Los chinos son el ejemplo. Cuando la cultura china, los pueblos chinos eran agricultores y comían arroz mañana, tarde y noche, quemaban toda esa glucosa con las labores agrícolas de sol a sol. Pero ahora los chinos, una parte se fue a las grandes ciudades a trabajar para fabricar chips de las computadoras, pero siguen comiendo arroz mañana, tarde y noche, pero ahora no hacen trabajo de agricultor. No queman toda esa glucosa. No queman la glucosa que han comido por miles de años. Así que la diabetes es un desbalance entre la glucosa que se come y la glucosa que se quema. La glucosa es el combustible, hay que quemarlo. Pero si comemos combustible y no lo quemamos, el tanque de gasolina de un carro se desparrama, pero el organismo no. El organismo almacena los excesos de combustible en forma de grasa. El hígado transforma los azúcares en grasas. Esas grasas son los triglicéridos y se mandan al almacén abajo de la piel. Y entonces trabaja el páncreas horas extras. Sí, es muy preocupante esto de que uno produce 30 unidades de insulina y sin embargo come
como si uno produjera los 90 unidades. O sea, estamos produciendo, tenemos que producir 60 más en promedio. Así es. O sea, es muy dramático el asunto. Porque uno en la vida diaria, pues uno come y come y come y uno no mide la cantidad de glucosa que come y mucho menos mide la cantidad de glucosa que hay que quemar a través del ejercicio, a través del trabajo como albañil, como agricultor. Si no hacemos un trabajo pesado, tenemos que ir al gimnasio 8 horas. Pero nadie va 8 horas al gimnasio. No, pues a veces de milagro una. El ser humano, el 90% de los mexicanos no hace ejercicio. Así que no quema la glucosa. Y como no la quema, el hígado la almacena en forma de triglicéridos, transforma los azúcares y los manda abajo de la piel. Y por eso la mayoría tenemos sobrepeso. Y por eso vamos a hacer el reto vegetariano a partir del martes 13 de enero. Vamos a hacer un reto vegetariano para no comer cereales. A ver qué pasa. Pues no pasa nada. Nos vamos a desinflamar. Nos vamos a desinflamar. Así que la mejor manera de controlar el peso, que es el principal problema de México, se hace con una dieta libre de alimentos cocinados, libre de alimentos de origen animal. Ya le iremos platicando qué es lo que vamos a hacer, porque la diabetes obviamente se mide a través de una molécula, la glucosa. ¿Cuánta glucosa hay en sangre? Lo normal, de 70 a 100. Prediabetes, de 101 a 118. Y diabetes, de 119 en adelante. Ay, pues lo dejamos con esta pequeña reflexión, a ver cómo andan sus niveles. Y nos vamos a una pausa y regresamos con más acerca de la diabetes.